Muy buenos días, mis hermanos. Es un gusto para mí poder estar nuevamente frente a ustedes y traerles de nueva cuenta una porción de la palabra en la que reflexionaremos el día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de lo que está escrito en el segundo libro de Samuel, en los capítulos 11 y 12. Y esta porción de la escritura nos habla acerca del rey David. Todos sabemos que el rey David, de acuerdo a las propias palabras que el Señor expresó acerca de él, era un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios. Y aún así sabemos que David se equivocó muchísimas veces, incontable número de ocasiones. En esta ocasión es una de las que, bueno, a mi parecer, es una de las más graves equivocaciones que cometió David a lo largo de su vida. Pero esto también nos hace recordar cómo nosotros podemos caer en ese tipo de equivocaciones y podemos hacer las cosas desagradables para el Señor. A veces, no quiero decir sin darnos cuenta, porque perfectamente nos damos cuenta de que estamos obrando mal. En este caso, en el capítulo 11, comienza diciendo: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. La primera observación que nos hace la Escritura en este capítulo es que precisamente David estaba en una situación donde aparentemente había derrotado a sus enemigos. Dice aquí que destruyó a los amonitas y que tenía sitiado Rabá. Y entonces quizás él pensó que era un buen tiempo para tomar un reposo. Pero aquí nos aclara que era el tiempo en que los reyes iban a la guerra. ¿Qué significa esto? Que en la guerra no únicamente participaban los soldados, los generales, los enviados del rey, sino que había un tiempo en que los mismos reyes debían participar en esa guerra. Porque los reyes tenían que infundir a todos sus súbditos, a su ejército, esa confianza y esa seguridad que necesitaban sentir para saber a favor de quién estaban peleando y qué es lo que estaban defendiendo. No era como hoy que los gobernantes, los reyes, se la pasan metidos en sus palacios haciendo cosas irrelevantes mientras el pueblo está yendo a la guerra. Nos dice también que David se paseaba por sus terrazas y vio una mujer muy hermosa. Aquí es donde comienza lo grave, porque precisamente en esa falta de quehacer productivo, David estaba perdiendo el tiempo mientras sus soldados estaban en guerra. David estaba descansando plácidamente en su palacio cuando su obligación era estar en el campo de batalla junto con todo su ejército. Y no solamente eso, estaba literal, como dice la palabra, de ocioso. No tenía nada que hacer, según él, porque estaba en un tiempo de reposo. Y entonces vio una mujer a lo lejos, una mujer muy hermosa, dice aquí. Y era tan hermosa, y siendo él el rey, que ordenó que fueran por ella. Y preguntó de quién se trataba. Inmediatamente le dijeron que era Betsabé, la esposa de Urías Eteo, uno de sus principales generales. A David no le importó esto. Él solo vio la mujer hermosa que debía estar con él esa noche. Y dice que fue llamada, fue traída y él estuvo con ella. Y producto de este tiempo que estuvo con ella, ella salió embarazada. Cuando David descubrió que Betsabé estaba embarazada, mandó llamar a su esposo para esconder su falta y para provocar que él tuviera intimidad con su esposa. Sin embargo,
hay algo muy importante aquí que sucede porque Urías Eteo era un general muy responsable, completamente consciente de cuál era su obligación, y él sabía que no podía quedarse a estar con su esposa mientras el resto de su ejército estaba combatiendo. David le pidió que lo hiciera. Él se negó en más de 2 ocasiones. Al ver que no podía conseguir que Urías faltara a su responsabilidad para cubrir la falta que él había cometido, entonces urdió un plan para ponerlo al frente de sus tropas y ordenó que le dejaran solo. ¿Para qué? Para que Urías encontrara la muerte. Es decir, no contento David con haber faltado a su responsabilidad como rey y después haberse apropiado de una mujer que no le pertenecía a él, que tenía marido, se fue a una falta todavía más grave. En ese momento David se convirtió en un asesino, porque fue el autor intelectual de la muerte de uno de sus principales generales. Esto, obviamente, no podía ser agradable a Dios. Y Dios le reprendió por medio de Natán, su consejero y profeta, diciéndole: ¿cómo es posible que hayas tomado la mujer de uno de tus soldados, de uno de tus principales generales, cuando tienes a tu disposición a todas las mujeres del reino? Pudiste haber escogido entre muchísimas mujeres. ¿Por qué tuvo que ser precisamente la esposa de Urías? Y aquí nos muestra la palabra cómo muchos de nosotros a veces también nos dormimos en nuestros laureles. Pensamos que el trabajo que estamos haciendo es perfecto. Nos sentamos a disfrutar de lo que ya hemos conquistado. Y en esa ociosidad, porque dice por allí un dicho que la ociosidad es la madre de todos los vicios, yo diría que no solamente de todos los vicios, sino de la mayoría de los pecados y de la mayoría de los errores. Cuando nosotros estamos de ociosos, nuestra mente trabaja muy revolucionada y está urdiendo nada más que hacer. Muchas veces, la gran mayoría, eso que la mente piensa y luego hacemos son cosas malas, son cosas que a Dios no le agradan. Porque a Dios no le agrada que estemos de ociosos. Si alguna vez pensaste que Dios busca a las personas que están sin nada que hacer, te equivocas rotundamente. Dios busca precisamente a las personas que están ocupadas en lo que les corresponde estar ocupados. Por eso es que muchas veces a lo largo de nuestras vidas cometemos muchísimos errores, creemos tener todo controlado, creemos merecer aquello que estamos buscando y sin embargo lo único que estamos acarreando es calamidad y destrucción. Obviamente la historia de David no termina bien. Tuvo que pagar un precio muy alto por esto, por este error, y eso fue la muerte de su hijo, del hijo que engendró con Betsabé. El resto de la historia, pues ya lo conocemos. Después, Betsabé fue esposa de David, pero en el momento en que él la tomó, no le correspondía ni podía haberla tomado por esposa, porque la mujer tenía marido. Muchas veces nosotros nos equivocamos en nuestro actuar, la gran mayoría de las veces. Y después tratamos de ocultar nuestro error y nuestro pecado y no nos damos cuenta que cada vez vamos cavando un pozo más profundo y cada vez vamos complicando más y más y más las cosas. Esto terminó cuando David puso todo en manos de Dios, pidió perdón, se arrepintió y aceptó no el castigo de Dios, porque Dios no castiga, aceptó las consecuencias de sus malas acciones. Pidió perdón y entonces, como siempre lo hacía David, ponía su corazón a disposición del Señor, para que el Señor hiciera con él lo que él quisiera, para que el Señor trabajara en esos problemas y en esas faltas que él había cometido y para que le diera a su corazón el perdón y la paz que necesitaba después de cada equivocación. Nosotros deberíamos ser como David, no en el área donde se equivoca, no en el aspecto de que hacía lo que quería, sino en el punto donde él
una y otra vez recurría y buscaba de Dios para buscar el perdón y la paz que solamente Dios podía darle. Así deberíamos ser nosotros. Pero muchas veces, en vez de buscar eso, huimos o tratamos de encontrar soluciones inadecuadas o tratamos de cubrir con otras faltas una falta y cada vez se va haciendo mayor. Yo te invito a que medites esta palabra y a que te des cuenta qué estás dejando de hacer, en qué laureles estás durmiéndote, qué es lo que ahora estás dejando de hacer porque sientes que ya todo es cuestión de controlar nada más. Recuerda que también el tiempo de los reyes en la guerra era importante y el tiempo de nosotros en la calle, evangelizando, buscando discípulos, haciendo discípulos en las naciones, no es solamente un tiempo determinado. A ti y a mí nos corresponde hacerlo todo el tiempo. Señor, te damos gracias por este mensaje, gracias por las personas que lo están escuchando, Señor. Gracias por los que lo han de replicar, Señor. Y gracias también por todas las personas que tú has puesto en sus corazones a apoyar esta obra. Señor, sabemos que esta obra es tuya, no es nuestra, Señor, y que tú eres un Dios generoso y recompensador. Gracias por todos mis hermanos y por todas sus familias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y a ti, mi hermano, no olvides que nos vemos en la próxima. Bendiciones.